A ver, grabando. La clase de hoy hay como dos objetivos, eh, que sí, también como en función de lo que ustedes comenten y respondan, podemos como intentar abordar los dos o probablemente como trabajar solamente en uno, ¿no? Yo creo que podemos trabajar los dos sin ningún problema. No le veo como muy complicado. Pero me van avisando, me van avisando. Entonces, por un lado, cuando empezamos a hablar de toda la comunicación serial, ¿cierto? Acuérdense como los datos que nos empiezan a aparecer dentro del monitor, dentro de la consola, tenemos como esta capacidad de empezar a analizar los resultados, el performance de nuestros sensores a través de esos números, ¿no? Entonces vamos a aterrizar un poquito ese formato de comunicación entre la consola, un documento exportable, ¿no es cierto? Como documento de texto o un documento CSV, e inclusive como la capacidad de convertirlo después en gráficos que nos permitan revisar cómo funciona nuestro sistema. Y la otra cosa que podemos hacer también es bastante sencilla, pero es la comunicación entre el Arduino y P5GS, ¿no es cierto? Que también termina siendo a través de la comunicación serial. Entonces, vamos a arrancar por la comunicación serial y por los datos, ¿no? Yo les había dicho que se instalen ese programita que se llama CoolTerm, que estaba dentro del link. Ahorita les enseño de nuevo. Acá, ¿no es cierto? Está CoolTerm. Es súper fácil de utilizar. Solamente tienen que conectarse al monitor serial y empiezan a recibir todos los datos y después pueden grabar y exportar, ¿no? Entonces, no tiene instalador, ¿no es cierto? Se descargan como el programa listo para ser usado, le ponen en la carpeta que quieran y ya está. Vamos a trabajar ahora con una estructura como muy parecida a algo que ya hicimos. Entonces vamos a Tinkercad. Vamos a utilizar nuestro potenciómetro para poder controlar como toda esta información, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo circuito. Acuérdense que estamos en la semana 12 y pónganse pilas igual con los entregables, ¿no? ¿Qué sería esto? Le pusimos nombre por acá. No le pusimos nombre. Vamos a ponerle cool term, porque ya sigue siendo comunicación serial, pero bueno. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Necesitamos nuestro Arduino, necesitamos el breadboard, vamos a poner un potenciómetro y vamos a empezar a mandar información, ¿cierto? Desde el potenciómetro hacia el Arduino. Uy. Inclusive si quieren podemos controlar, yo qué sé, de nuevo, como un foquito LED o alguna cosa así. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la lógica? ¿Cuál de estas patas recibe la información de la energía positiva y cuál de estas patas el ground? No importa, ¿no es cierto? No tenemos que aprender nuestras cosas de memoria. Si no, podemos buscar. Bien, la pata de la izquierda, ¿cierto? Es el cable negro de negativo. Entonces decimos, ok, la izquierda al ground. Y la derecha con los 5 voltios.
Ahora lo que necesitamos es conectar finalmente con a la pata central con un analog in, ¿cierto? Este analog in finalmente es, vamos a ponerle acá, 2. Es el que va a recibir toda esa información. Ah, pero no, es que esto no se conecta en el análogo. Vamos a ponerle acá. Sí, no. O acá. ¿Cómo era? Analog, ¿no? Bueno, veamos. Si es que no, le cambiamos. Entonces, si es que yo enciendo, primero debería como, por ahora no va a pasar nada, ¿no? Pero tengo como la capacidad de controlarlo. Mm, ya. Entonces aquí puedo controlar y puedo empezar a revisar qué pasa. Voy a borrar todo este código que viene por defecto y vamos al texto. Súper. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable que es donde vamos a conectar nuestro potenciómetro. Entonces nuestro potenciómetro va a estar conectado en el puerto A2, ¿cierto? Entonces aquí declaramos la variable del A2. Y ahora voy a crear una variable que es donde voy a almacenar toda la información que se cargue desde mi potenciómetro. Un valor, ¿cierto? Entonces este valor va a ser inicialmente 0, pero finalmente empezaré aquí como a tener esa info, ¿no? Entonces, van a haber cosas que trabajemos, ¿no es cierto? En el setup, como una comunicación serial. Acuérdense que siempre que queremos enviar o recibir información, trabajamos a partir de la comunicación serial, ¿no es cierto? Decimos serial begin a 9600. Y ahora lo que vamos a hacer acá es a nuestro variable valor, vamos a decirle analog read, ¿cierto? Que lea la información del puerto pot pin, el pin en el que está conectado mi potenciómetro. Y ahora lo que le vamos a pedir es utilizar el puerto serial para imprimir este valor. Super. Entonces, ajá, acá tengo mi monitor. Vamos a iniciar el sistema, a ver si funciona. Ujú. Está funcionando, ¿no es cierto? Esto es algo que ya trabajamos la sesión pasada. Entonces ahí recibo información de 0, 500, 1023 es el máximo al que llega el potenciómetro, ¿no? En términos de voltaje. Pero acuérdense que nosotros conocemos como también la función, pensemos, ¿no es cierto? La otra vez creo que lo resolvimos de una manera bastante, lo resolvimos de una manera, uy, lo resolvimos de una manera muy superficial. ¿Qué pasa si es que yo quiero poner una luz y que esa luz esté controlada por el valor de mi potenciómetro? Entonces vamos a poner nuestro foco LED.
Hacia el positivo tenemos que poner una resistencia. Ahí como el chiste geek de la Majo. Y, ¿cierto? Tenemos como el valor negativo. Ah, yo debí conectarle acá, ¿no es cierto? Bueno, da igual, podemos saltarnos. Paso, ven igual que hay como 3 grounds en el Arduino. Tienen aquí un pin ground, acá otro y acá otro. Entonces, una cosa que se suele hacer muchas veces es conectar como directamente acá en el puerto 13 el foco, ¿no? Pero no es ideal, porque si no utilizan resistencia, empieza como empieza a deteriorarse, ¿no? A deteriorarse el foco. Creo que en este caso, en particular, sobre el software, no hay ningún problema, eh, pero para ser como consecuentes y para después poder reproducirlo en físico y que sea idéntico, vamos a trabajar acá. Entonces, ya voy a conectar este ground, voy a conectarlo más bien aquí. Aquí. Ground, ground, y desde aquí vamos a sacar otro. Ground. Nuestra resistencia debe recibir información y va a recibir información basada en la respuesta del potenciómetro, ¿no? Que evidentemente, claro, el potenciómetro va de 0 a 1024, nosotros solo tenemos que trabajar en función de 0 y 255. Estos pines que están entre 0 y 7 tienen la capacidad de transformar valores digitales en análogos, ¿no? A través de un cálculo que hacen mediante el código, mediante matemática binaria, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar en formación de salida que tenga formato análogo, trabajamos con los pines que están entre 0 y 7, aunque sean pines digitales. ¿Qué significa ese PWM? Digital PWM. Eso es como justo lo que necesitamos saber. ¿Qué significa? Algo de potencia, debe decir. No, pulso con modulación. Ujú. Esto es lo que se consigue, ¿no? Esta es la modulación. Entonces, si es que el pulso que emite es como más rápido, asume que son números más pequeños. Es un cálculo matemático y que no necesitamos cachar, pero lo que necesitamos saber es que entre el 0 y el 7 tenemos pines digitales que tienen la capacidad de simular que son análogos. Entonces, lo que deberíamos modificar para utilizar el potenciómetro y encender nuestro foco, primero vamos a decir, ¿cuál pusimos en el 7? En el 7 hay un pin LED. Tenemos pin mode, LED pin, output, ¿no? Y ahora, claro, acuérdense que los valores de acá se imprimen entre 0 y 1023, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que se impriman entre 0 y 255. Entonces vamos a crear una nueva variable que vamos a poner luz. Sí, luz. Y acá vamos a decir sobre luz, vamos a mapear igual esta función y es la misma estructura que utilizamos en P5GS, ¿cierto? Aquí llega un valor que va entre 0 y 1023 y queremos transformarle a 0 y 255, ¿no? Entonces, la misma estructura de cuál es la fuente de los datos, el valor mínimo, el valor máximo de la fuente y el valor mínimo y el valor máximo resultante. Entonces, vamos a hacer, antes de encender el foco, ¿no es cierto? Vamos a
imprimir luz en lugar de imprimir val. Entonces ahí está en 255 y ahí está en 0, ¿no? Estamos mapeando nuevamente esta información. Luego vamos a trabajar con, bueno, depende, pero podemos empezar a revisar filtros que nos pueden ayudar a tabular mejor nuestra data. Entonces ya, pues tenemos entre 0 y 255, va a ser como más fácil prender la luz. Entonces acuérdense que para poder encender la luz, lo que hacemos es decir analog, right, LED pin, ¿no es cierto? Le decimos el número del pin del que queremos que salga esa información y el valor que en este caso es luz. Entonces creo que no funcionaba tan bien esta simulación acá, ¿no es cierto? Enciende. Ah, no, sí. No, mentira, no funciona bien esta simulación. Hasta acá funciona más o menos. Pero podemos verla en el sistema, ¿cierto? O sea, en el sistema real, en nuestro Arduino. Entonces, voy a parar un segundo. Voy a compartir. Es que no debería llamarse CoolTerm. Esto debería llamarse como análisis de datos. Alguna cosa así. Les voy a compartir acá por si quieren entrar a revisar. Solo data pongamos. Es más fácil. Súper. Entonces, vamos al... Hasta aquí, ¿vamos todos bien? Sí, Pi. Sí, de una. ¿Qué más? Dome, Gabo, Cris. Bien, Jao, gracias. ¿Tú? Bien, súper. Bien, Cabo, igual. Qué bueno. A ver. Acá. Estamos todos acá. Tenemos el Ardu. Primero, ground. Qué bestia. Y 5 voltios. Ground y 5 voltios. Súper. Luego, potenciómetro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ahora sí cuál es cuál? No. Y ahora, ¿y si me hacen dañar? ¿Por qué no se acuerdan? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a avisar? ¿Quién se anima a qué? A decir cuál es positivo y cuál es negativo De ese. del potenciómetro. Hijo, Pero si dañas, pagas. chuta, no. No, no, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? No importa.
Yo creo que es así. Creo que está bien. Yo también. Confiemos, ¿ya? Confiemos. ¿Cuánto le cuesta un potenciómetro, profe? Un potenciómetro, no sé, es de los más baratos, creo. Debe costar como unos 20 centavos, tal vez. Ah, ya. ¿Me vas a pagar los 20 centavos? Puede ser. Mentira. Ya, entonces, ¿no es cierto? Necesitamos conectar desde el A2 al centro del potenciómetro porque es el que va a recibir la información. Y ahí empezaríamos como a recibir la data, ¿cierto? Ahora la otra cosa que hacemos es terminar de conectar nuestro LED, pata más larga a la resistencia y la pata más corta directo al ground. La resistencia, el cual pusimos en el 7, ¿no? Ya, ahí está. Listo. Ahora vamos a copiar el código. Y ponerlo en el Arduino y empezar a revisar como de nuevo la información desde el monitor serial y hacer como ciertas modificaciones a la par, ¿no? El mismo código. A ver, ¿cómo era? Derecha. Muy bien. 5 voltios. Entonces tenemos aquí listo todo. Verificamos, guardamos. Semana 12, potenciómetro y LED. ¿Está bien? Ay, no está conectado. Ya, lo conecté. Ajá. A ver, yo acabo de decirles una cosa mal. Fíjense aquí, los digitales, o sea, estos que pueden pasar. A ver, pero vamos a ver. Vamos a ver. Tengo aquí, ¿no es cierto? Mi Ardu. Y si es que no está controlando la intensidad, lo que hace es encenderlo o apagarlo. Encenderlo o apagarlo. Ujú. Yo les expliqué mal y por eso capaz no me está funcionando la simulación. Y ahora me acordé. Aquí dice Digital PWM y tiene como esta flechita. Entonces no es que son los del 0 al 7, sino son todos estos que tienen la flechita, los que pueden funcionar con este formato. Entonces, ay, no. A ver, voy a sacar de aquí. Creo que no puedo. Ok. Ajá, y voy a conectarle al 3. Ya, y aquí en el código debería cambiar este por el 3. Y ahora sí, tal vez que mi simulación va a funcionar bien. Ajá, miren cómo ya está funcionando bien. Súper. Ya perdonarán ahí por hacerles. Entonces voy a cambiar al 3. Y también voy a cambiar el 3 en mi placa. Y ahora sí, upload.
Ya. Ajá, pero esto ya vimos, ¿no es cierto? Esto no es ninguna ciencia porque esto ya vimos. Lo que vamos a hacer ahora es entender, déjenme compartirles la pantalla. Vamos a revisar acá qué es lo que está pasando. Porque iniciamos este serial, ¿no es cierto? Pero ahora no lo estamos viendo. Entonces acá tenemos ya el, el serial. Y vamos a hacer como otra vez las dos cosas a la vez, ¿no? Yo subo. Y fíjense otra vez que lo que estamos imprimiendo aquí es el valor luz, ¿no es cierto? O sea, la variable luz y no la variable valor. Por eso va entre 0 y 255. Entonces, ahora esta información, ¿cómo nosotros podríamos consumirla, por ejemplo? Porque no sé si es que ya probaron, pero intentan como copiar esto. Primero que todo se ejecuta al mismo tiempo, am, a menos de que paren el auto scroll, pero pierden como, no está hecho como para, no está pensado, ¿no es cierto?, para que puedas coger de aquí mismo. Hay diferentes formas, por lo general se trabaja con librerías que nos permite exportar esto como un archivo CSV automáticamente, pero nosotros vamos a trabajar de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer, y voy a aumentar un poco el delay porque está pasando demasiado rápido. Lo que vamos a hacer es utilizar el CoolTerm. Entonces, ustedes cuando abren el CoolTerm van a tener una cosa parecida a esta. Es fácil, ¿no es cierto? Abren las opciones y le dicen, queremos que se conecte a mi puerto USB modem 14201. Y el baud rate es 9600, que es el mismo que tenemos nosotros. Entonces, ok. Y con Command K inicias la conexión, ¿no? Entonces ahí empiezas a tener esta información y, claro, si se fijan, van a haber cambios cuando yo empiece a controlar, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer desde acá? Eh, Primero, voy a dejar en 0 y voy a resetear mi puerto. No, no es lo que quería hacer. Voy a desconectarme. No puedo. Acá, clear data. Entonces, voy a empezar a grabar esto. Y vamos a ponerle aquí de nombre. Uy. Vamos a ponerle de nombre a data1.txt. Entonces, empiezo a grabar y me conecto. Y puedo empezar a hacer mis pruebas también, ¿cierto? Y revisar aquí cuánto tiempo me toma como subir todo y después cuánto tiempo me toma llevar todo de nuevo a 0. Capaz probar de nuevo, ¿cierto? Cuánto me toma subir todo y cuánto me toma bajarle de vuelta a 0. Entonces, después de haber hecho como mi prueba, que en este caso es como una cosa súper rápida, puedo parar la grabación. Voy a desconectarme también. Y empiezo a tener acá mi data, ¿cierto? Entonces, claro, esta es mi data. Ahí hay como un error. Y esto es como re interesante el momento en el que ustedes pueden empezar a analizar también y a revisar en términos ya los datos en función de la interacción esperada.
que es parte del componente de lo que hay que trabajar esta semana, ¿no? Entonces, voy a abrir un archivo. Y esto es así facilito. Porque, claro, la manera más sencilla, capaz es esta, ¿no es cierto? Copio todo desde mi archivo de texto y voy a pegar acá. Entonces acá tengo ya toda la info y esto podemos empezar también a visualizar, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si es que con esta información que tengo pegada aquí, yo creo un gráfico, ¿cierto? Vemos como también con el gráfico automático que aparece, el histograma. Este tiene como más sentido, ¿no? Para entender la velocidad, la regularidad con la que subí por alguna razón en particular, ¿no? Todavía sigue siendo como algo confuso. Hacemos como en otras cosas que podemos trabajar o veamos como otras maneras también. Entonces, claro, ahora yo estoy imprimiendo únicamente mi, mi, ¿cómo es? Mi variable luz. Yo puedo querer imprimir otra cosa más, ¿no es cierto? Creemos un contador para cachar en función del tiempo. Esta puede ser como otra variable interesante que analizar. Entonces tengo un contador que es igual a 0. Al final de cada repetición, mi contador va a sumar 1. Entonces, puedo decirle serial.print counter. Entonces, ahí los dos números van a estar juntos, ¿no? Vamos a cachar como qué pasa acá, solo para entender. Hagamos acá mejor, para que tengan también como esa referencia, ¿ya? Integer counter igual 0. Serial print counter. Counter más. Entonces, claro, caching, ahorita se volvió como un poco más confuso el número, ¿no? Se vuelve un poco más confuso el número, pero entiendo que estoy modificando, que estoy incluyendo un valor adicional. Entonces, cuando el potenciómetro está en 0, podemos cachar el contador. Y vamos a entender como también un poquito, ay, perdón, quería pararle la otra cosa. Vamos a entender un poco la diferencia también entre print y print ln. ¿Qué significa print ln? Adivinen, a ver. Print ln es print line, ¿cierto? Entonces, después de imprimir la variable luz, hace un salto a la siguiente línea. Y lo que estoy agregando acá es un string, ¿cierto? Una coma, por eso va entre comillas, porque no es un valor, no es una variable, sino estoy incluyendo unas comillas. Y el print line tiene que ir de ley. Lo que pasa es que si no le pones, si no pones print line, se te va a quedar todo pegado. O sea, van a aparecer así. Ah, ya, ok. Entonces, ahorita sí le vamos a incluir porque además nos interesa transformar esto en un archivo CSV, ¿no es cierto? Como tipo Excel, por ejemplo. Ya. Entonces, vamos a copiar como esta misma información y vamos a exportarle a través del Arduino para revisar
como una vez más. Entonces vamos al Ardu. Tengo mi contador, que puede ser como otras cosas también, pero bueno, ya poco a poco, ¿no? Serial print, vamos a separar con comas los valores. Y claro, lo que hace, por ejemplo, la manera en la que se leen los archivos CSV es cada vez que hay una coma es una celda nueva. Cada vez que hay un enter es una nueva fila. Entonces vamos a intentar hacer un ejercicio parecido al que resolvimos hace un segundo. Entonces voy a cargar esto. Vamos a ver primero mi monitor serial. Entonces ahí va mi contador y yo puedo otra vez como subir, ¿cierto? Y bajar la intensidad. Si yo puedo llegar a cachar, yo qué sé, cuando llegue a 100 tengo que empezar a subir para ver cuánto tiempo me voy a demorar subiendo al máximo. Y cuando llegue al 200 voy a tener que bajar todo para intentar entender cuánto me demoro en bajar la velocidad, bajar como todo el voltaje, ¿no? Eh, ajá, pero entonces vamos a ir a otra vez al CoolTerm. Para poder ejecutar el CoolTerm, yo tengo que cerrar el serial del Arduino, ¿no? O sea, que se sigue evidentemente reproduciendo, pero este data 1 ya no me sirve. Vamos acá. Vamos a conectarnos de nuevo. Ay, no. Primero tengo que empezar a grabar. Clear data. Vamos a empezar a grabar. Vamos a poner data2.txt. Yo no sé si desde aquí puedo grabar. No, no creo que puedo grabar como CSV. Pero después seguro pueden editarlo con el Notepad o con el Text Edit. Entonces estoy grabando. Se conecta. Y voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Subir como todo. Bajarlo todo. Pero en un rato voy a intentar como hacer una repetición, que en este caso es como nada muy planificado, ¿no es cierto? Ustedes saben que los procesos de evaluación necesitan tener como tareas claves, claras, y también escenarios que les permita como entender qué es lo que están midiendo, qué es lo que están haciendo. Entonces paramos y nada, aquí tengo mi data 2, que, ajá, apareció con alguna información, con algún ruido, ¿cierto? O sea, aquí también sé desde mi contador, a través de mi contador sé cuándo empecé. Uy, ¿dónde estás? Se me cerró. Sé cuándo empecé, ¿no? Entonces, yo le voy a grabar como... Uy, ¿qué pasa? Ay, no. Le voy a grabar como data 3.csv, que esto es algo que sí puede hacer el text edit. Entonces, cuando me voy a data 3, fíjense cómo cambia la estructura, ¿no? De data 2 a data 3, cambió totalmente la lógica. Entonces, si es que vuelvo a mi drive, yo ya solo arrastro el CSV, arrastro mi CSV y voy a abrir este con Google Sheets. Entonces, cachen, ¿no es cierto? Como de nuevo, el contador por un lado y los valores en el otro lado. Entonces, aquí es más fácil hacer algo así, por ejemplo. Tiempo, y este es un tiempo en cada 100 mil. Esto es, ajá, sobre décima de segundo, ¿no? Es un segundo sobre 10. O sería así, 1 sobre 10 segundos. Y este es mi test 2. Vamos a hacer lo mismo
segundo ejercicio de graficación de datos. Ajá. Entonces se vuelve como un poquito más fácil de leer, ¿no? Pero inclusive, siendo como, o sea, lo que realmente me interesa es poder como comprobar si es que hay diferencia, por ejemplo, en el performance, ¿no? De uno frente al otro, si es que fueron situaciones distintas. No sé, aquí puede ser como muy interesante como ir probando inclusive método experimental, ¿no? Cambio algo dentro de mi código y reviso los datos de nuevo para ver cuál ha tenido como mejor resultado. Y voy a pegar acá mis datos y este es el test 1. Ahí tengo el test 2. Solo revisar que en tiempo casi iguales. Cachen que por 4 décimas de segundo no llego como a hacer tiempos exactos. Lo caso. Y miren, automáticamente se modificó, además, qué loco. Se modificó automáticamente mi gráfico, ni siquiera tuve que volver a crear otro, ¿no? Entonces puedo empezar a comparar igual como performance, que en este caso es una acción que no tiene como mucho sentido, ¿no? Pero ustedes como entienden como un poco de qué va. Entienden un poco de qué va. Eh, entonces yo le estoy incluyendo igual otro archivo acá. Este capaz puede darnos un poco más de luces, que es un proceso de evaluación de un prototipo de instrumento digital. Entonces, este teclado virtual, además es como, es como una buena exploración de algunas cosas que hemos trabajado, tenemos que trabajar. Entonces acá hay como primero un escenario, ¿no es cierto?, de cómo debería funcionar este piano virtual, que es como una caja con un microprocesador. Esto no es con Arduino, sino con la Raspberry. eh, un sensor de distancia ultrasónico y un sensor de sonido. Entonces tienen que haber como dos combinaciones, ¿no es cierto? Que suene algo y el momento en que suena, identificar cuál es la distancia entre el sensor y tu mano para cachar como cuál sería el equivalente a la nota. Te llevas como el piano ahí a donde sea. Componentes electrónicos, eh, una Raspberry con el Group Pi, que es un, un hat, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, un complemento ahí que le pones, una placa adicional. Eh, en el sensor A0 análogo en el pin análogo tienes un sensor de sonido, en el digital tienes el Ultrasonic Range Sensor, ya, tienes como esta especie de piano virtual, una pantalla LCD que te da feedback. Entonces el pseudocódigo, ¿no? Cómo funciona el diagrama de flujo. Empiezan a capturar datos, la data es filtrada a través de un high pass, que es un tipo de filtro que se utiliza específicamente para audio. Si es que hay un valor que supera el umbral básico de ruido, o sea, más bien, si es que no hay un sonido, no hay ningún evento, ¿no es cierto? Si es que sí hay un sonido, entras como otra vez dentro de un condicional. Existe como alguna marca de posición que se encuentra dentro del rango predeterminado de octavas para este piano en particular. Si no, si está fuera de rango, no pasa nada. Uy. Si es que está dentro del rango, evalúa la distancia y determina cuál es la nota y después suena la nota musical.
Entonces, lo que vemos después es, por ejemplo, esta es como una evaluación para identificar dos tipos de sensores, el sound sensor y el loudness sensor. O sea, el sensor de sonido y el sensor de ruido, para cachar cuál es el sensor que tiene mejor performance para esta actividad en particular. Entonces, identificas con un mismo tipo de patrón cuál logra reconocer de mejor manera como estos sonidos graves y logra separarlos, inclusive como sin ningún filtro del ruido ambiental. Hay un igual método experimental para identificar cuál es la distancia que deberían tener las notas para que no falles al momento o que no tengas como estos falsos positivos, ¿no? Los falsos positivos, como es como en COVID, como en el COVID. Este, como, ajá, nuevo, utilizar el filtro, incluir este umbral, ¿no es cierto? Un threshold para cachar como a partir de qué rango ya es identificado un sonido como un evento y luego ya como solo patrones. Que esto acá centrado únicamente en el sensor de sonido, ¿no? Y el test, cachen como está aplicado en esta manera, ¿cierto? ¿Cuáles son las notas que deberían haber sido presionadas? Que creo que en este caso era como, debería ser como do, re, mi, fa, sol. Entonces es mi, do, mi, sol. En el test 1, miren como, en el, como, claro, justo cachen como esto, ¿no? Los falsos positivos. Y en este caso no hay, pero también pueden haber como falsos negativos, ¿no? Precisión sobre la distancia. En este caso solamente es como ir escalando. Do, re, mi, fa, sol, la. Cuántas notas quedan fuera, cuántas quedan dentro. Como cachar también como la precisión de este teclado. Vi un reporte de positivos, de falsos negativos y de negativos. Reflexión, se acabó. Perdónenme, ya un segundito. Perdón. Súper. Entonces, este es un poco el proceso, ¿no? Para entender cómo capturar datos y al mismo tiempo identificar cómo podemos comparar entre, o sea, haciendo como pequeñas modificaciones o inclusive solamente intentando cachar precisión, ¿no? Hasta aquí, cholas, dudas, preguntas, No, ¿no? No. Clarísimo. De una. Entonces, a ver, de nuevo, pregunta hacia ustedes. Creo que también un poco en función de los avances de sus proyectos y también de cómo hayan recibido hasta ahora la información y lo que sientan que tienen todavía que trabajar para presentar como el entregable, ¿cierto? ¿Prefieren que
la hora que nos queda de clase, nosotros revisemos cómo controlar desde el Arduino, ¿no es cierto?, con este mismo potenciómetro, información gráfica en P5, o prefieren este tiempo invertirlo en, más bien como utilizar el CoolTerm, probar si es que tienen como algún problema capturando la data, cachar si es que no hay complicación con el manejo del monitor serial, empezar a realizar pruebas con sus sensores. ¿Qué prefieren? Opción A, que sería como... opción A, que sería de Arduino a Processing, o la opción B, que sería trabajar sobre monitor serial. La A. La A. Yo también creo que la A. O sea, quieren... seguimos en clase, entonces. O sea, pero Sí. no son para revisar los deberes, ¿verdad? Para revisar, sí, los proyectos, ¿verdad? Es No, la A. no. La A sería... A ver, les voy a como explicar otra vez. Mejor La... haga un poll en el Zoom. Ya. Estas cosas están feas del Zoom. A ver, pero de nuevo, ¿no es cierto? La opción A sería, vamos a revisar, o sea, es como de nuevo clase demostrativa, en donde yo les voy a explicar cómo utilizamos potenciómetro para controlar el P5GS, ¿cierto? Porque lo que hicimos fue antes al revés. Trabajamos de P5 a Arduino. Encendimos focos a través de controles digitales. Ahora sería entender cómo utilizamos el Arduino para controlar elementos digitales virtuales en P5. Esa sería la opción A. La opción B es ustedes trabajando en grupo sobre lo que acabamos de ver y desarrollando como parte inclusive del entregable de la semana. Vamos a hacer poll. Súper. Estamos. Creo que ya puedo hacerlo. Listo. Faltan 4 votos, 4 indecisos, 3, 2, 1. Ya. Apabullante la respuesta. Vamos a hacer la clase demostrativa, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el mismo formato que tenemos acá. El potenciómetro, y en este caso, claro, es información análoga, ¿no es cierto? El proceso es muy parecido para captar información digital. Pero trabajemos con el análogo que es, todos estamos como trabajando con sensores análogos, entonces tiene más sentido.
Ajá. Cierro, esto cierro, te cierro, te cierro. Sí, esto es, voy a quitar, lo que voy a hacer aquí, lo que sí voy a hacer solamente para el ejercicio de P5, retiramos este elemento, ¿no? O sea, ni siquiera el contador es tan necesario, pero esto de acá, no necesitamos como incluir más elementos, sino solo tener como una variable que puede ser luz o que puede ser la variable val, ¿no? Cualquiera de los dos podemos utilizarla. Con val tenemos un rango un poco más grande, que va entre 0 y 1023. Entonces acá vamos a trabajar con val, ¿ya? Vamos a trabajar con val y todos estos otros voy a dejarles comentados. Debí haber hecho una sola cosa. Ya. Entonces aquí tenemos ya... Ajá, esto se queda así, tal cual. Esto se queda tal cual. Ahora voy acá y tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Estos no me sirven. Solamente el serial print line val. Ajá. Belleza. Entonces tengo que cargar esta información en mi Arduino, ¿cierto? Entonces mi Arduino ahora lo que está imprimiendo en el código serial, de nuevo, es el valor entre 0 y 1024. ¿Ya? Súper. Y de hecho, como no necesito más estos elementos. Ahora lo que sí tengo que hacer es venir acá, ¿cierto? Al processing. Y acuérdense que es como súper importante que trabajen desde Chrome. Alguien intentó generar como ya esta comunicación en otro navegador. Como otro navegador. Si es que O sea, utilizaron, Firefox. ajá, Ah, no. no, Solo como. buenas, buenas. Súper, entonces vamos a ir, ¿dónde está? No tengo el Lego. Vamos a trabajar otra vez con el código con el código que forma parte de la librería. Y vamos a ir identificando cuáles son como los elementos de interés, ¿no? Entonces, en este caso, igual, es un potenciómetro. Vamos acá a ver, desde el Arduino y en el P5, ¿no? Entonces, miren el Arduino, ¿no es cierto? Este man lo conecta en un puerto análogo 0 y tiene
el valor del potenciómetro, inicia una comunicación serial. La variable valor del potenciómetro hace el analog read del pot pin, ¿no es cierto? Del A0. Imprimes este valor dentro de tu serial, dentro de tu monitor serial, y esperas 10 milisegundos. Ahora, acá, ¿cierto? Que es lo importante, primero empezar por este lado. Entonces, aquí es importante, como de nuevo, identificar, bueno, y vámonos mejor a Chrome, para poder probar inclusive este mismo sketch. Entonces es importante partir como de nuevo desde el index, entendiendo cuál es este elemento con el que cuál es este script que nos permite vincularnos a la librería. Entonces está acá, ¿no es cierto? No, no es este. ¿Qué pasó? Ya, aquí está. Acá está. Entonces, este P5 Serial Port es la librería que nos permite comunicar. En algún momento, cuando nosotros necesitemos, podemos copiar todo código o solamente el script. Y vamos a ver qué es lo que hace en el sketch. Entonces, lo primero es generar un puerto serial. Entonces, este objeto va a contener a la comunicación serial y genera una variable que en primera instancia es un string, pero después se va a transformar en un integer, ¿no es cierto? En un número entero. Por ahora lo que dice es esperando por data. Entonces, si es que yo ejecuto ahorita, que no va a hacer todavía, lo primero que me va a decir es esperando por data, ¿no? Ahorita no está comunicado. Crear canvas y después hay una serie de 3 elementos. Entonces, sobre el serial, crea un puerto serial. Se abre en función del puerto que esté definido para tu USB modem, que en el caso de las Mac es USB modem y número. En el caso de los PCs es COM2, ¿no es cierto? COM3, por lo general. Entonces, en mi caso, con el 14201, comunico a los dos sistemas. Y después lo que hago es llevarle la función getData. Entonces, la función getData lee todo lo que llega a través de la consola, recorta todos los espacios innecesarios y identifica cuál es este último valor, ¿cierto? Latest data. Entonces, cachen acá, como tienes un string en el que empiezas a identificar todo lo que llega por la consola. Serial.readline, cada línea de manera independiente. Este trim es una función que nosotros utilizamos también cuando cargábamos texto, ¿se acuerdan? Y a current string lo que hace es quitar todos los espacios en blanco, porque los espacios en blanco no tienen nada de información. Las comas nos ayudan a entender, por ejemplo, que son columnas distintas, ¿no es cierto? Que es distinto tipo de información. Los espacios no tienen ningún valor. Ignora si es que no llega ningún tipo de valor y luego lo que haces es imprimir ese valor en la consola. Console.log es como un print y cargas en esta variable latest data el último valor que has encontrado. Entonces lo que hacemos es utilizar este valor latest data. En este caso, fondo blanco, relleno negro
hay un texto que está en la posición superior que nos va a decir cuál es este valor latest data, que en un inicio es waiting for data. Trabajamos en formato de degrees, ¿cierto? No radians, porque lo que vamos a hacer es trabajar desde la rotación. Y fíjense, ¿no es cierto? Desde la rotación hace una función map. A latest data, que vienen valores entre 0 y 1023, los transforma entre 0 y 360. Y aquí utiliza punto para que este valor sea un float, ¿no es cierto? Para que sea un decimal. Un translate para estar en el centro, rotación en función de la variable que acabas de crear y un rectángulo en el centro, ¿no? Un cuadrado que está centrado. Entonces, si es que ahora pongo play, no vamos a poder comunicarnos todavía porque acuérdense que tengo que abrir la aplicación. Entonces, cachen, aquí lo que me dice es que está esperando un número, pero no llega nada, ¿no? Por eso tenemos como todavía este waiting for data. Entonces, para poder comunicar los dos elementos, yo lo que necesito es abrir mi P5 Serial Control. Y cuando abro el P5 Serial Control, reconocemos otra vez cuál es el puerto, ¿cierto? Solamente confirmamos que es el mismo. Y ahora sí, vamos a ejecutar. Entonces yo tengo ahí el valor de 0. Y cuando empiezo al mismo tiempo como a rotar el potenciómetro, se rota el cuadrado, ¿no? Entonces esto de alguna manera empieza a reemplazar, por ejemplo, todos los sliders que nosotros ubicábamos. Ahora vamos a incluir esto, por ejemplo, tal vez en un ejercicio que nosotros hayamos trabajado, en algún ejercicio que haya sido desarrollado por nosotros. Por ejemplo, las coreografías, ¿no? ¿Se acuerdan de este? Que controlamos con mouse en X y mouse en Y. Voy a cerrar algunas cosas porque la compu está muriendo. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Super, entonces podemos volver acá. Y acuérdense como cuáles son los elementos que tenemos que ir incluyendo, ¿cierto? Primero, desde el index. Necesitamos incluir un script con la librería P5 Sound no necesitamos, ¿no? Por ahora no estamos utilizando ningún sonido, entonces podríamos prescindir de esta e incluir esta. O solo pueden como pegarle después, no pasa nada. Pero aquí tenemos este script, acuérdense como de nuevo de HTML, ¿no es cierto? Atributo, documento que está escrito en lenguaje JavaScript, tipo, es un archivo de texto en JavaScript, la fuente, ¿cierto? De dónde tienes que leer el archivo y ya está. Y lo que vamos a, esto creo que ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero lo que encontramos dentro del CDN de JavaScript es como un montón de funciones que han sido creadas. A las que hacemos referencia cuando escribimos nuestro código, ¿no? Entonces acuérdense, lo que hacemos es primero crear un serial. Espérense, déjenme duplicar. Semana 12. Coreo en Arduino. Entonces creamos nuestro serial. Vamos a decir
toda la información que está incluida dentro de esto es P5 serial. Creamos un serial y creamos este archivo que se llamaba latest data, que es el último data que se va a cargar, ¿cierto? Por ahora podemos decir que sea igual a 0. O pueden ustedes también como pensar como este tipo de reporte, ¿no? Waiting for data, pero en este caso vamos a poner únicamente igual a 0. Después de create Canva voy a ver lo mismo. Este serial se convierte en el constructor, ¿no es cierto?, de mi puerto. Entonces le digo serial port. Y vamos a decirle serial open. Y aquí vamos a poner el puerto serial, que es este de acá. Súper. Y ahora vamos a trabajar sobre esta función getData, que es una función, en este caso es como una función medio genérica, ¿cierto? Que nos ayuda a capturar cuál es el último valor que se encuentra dentro de la consola. Pues igual cachen que sí, no necesitamos como volver a escribir esto, ¿no es cierto? Podríamos como copiar y pegar. Entonces vamos a poner la función getData, que de nuevo lo que hace es, ver aquí también, capturar la información que viene desde el puerto serial, ¿cierto? De lectura, eliminar todos los espacios en blanco, así como no te preocupes si es que no llega nada por alguna razón, imprimir dentro de mi consola y cargar dentro de la variable latest data a la última información que se ha presentado. Entonces, ¿cómo utilizo yo este latest data? Por ahora solamente vamos a imprimirla, ¿no? No hagamos... Ajá. Tengo que cerrar el otro archivo. Tengo que cerrar. Serial. Ajá, me faltó poner un punto. Serial open. Ajá, ¿vieron? Ahorita no estoy haciendo nada. Uy, perdón. No estoy haciendo nada con lo que aparece acá. Solamente estoy imprimiéndolo dentro de la consola. Entonces ya puedo bajar la intensidad hasta 0 y subirla a 1023. Y lo único que tengo que hacer aquí es identificar en dónde quiero utilizar este latest data, ¿no? Nosotros acá estamos utilizando, por ejemplo, mouse, posición de mouse en X y posición de mouse en Y. Entonces acá puedo decir latest data entre 0 y ya no sería el ancho, sino aquí va a ser siempre entre 0 y 1023. Y eso lo voy a transformar en el valor que me permite, que habíamos definido, ¿no es cierto?, para el diámetro máximo de esta coreografía. Entonces puedo poner play. Ajá, y cachen que ahora voy a poder como controlar desde acá esta coreo, ¿no? Y debería incluir otro sensor. Debería incluir otro sensor para manejar el mouse y, ¿no es cierto?
O podría ser inclusive como alguna cosa del mismo P5. O sea, podría ser... Ahí sí capaz puedo trabajar, no sé, sonido del mismo micrófono. O la cámara. Entonces ahí otra vez moví el mouse en Y y voy a mover mi potenciómetro para tener distintos resultados. Fisioplacer, ¿no? Esto es fisioplacer totalmente. Como cachar que puedes controlar esta cosa desde el potenciómetro. Fisioplacer. Pero ¿cuáles podrían ser como las otras maneras, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas otras maneras de representar? Súper, súper. Lo hicimos súper rápido. ¿Preguntas, cholos? No, a lo bestia. A ver, voy a grabar. Y voy a compartirles este archivo. Ajá, acá. No, ¿dónde es? Para que tengamos la combinación de ambos elementos. Am, súper. Súper, cholis. No hay preguntas entonces. Buenazo. Entonces podemos hacer las dos cosas a la vez. Hicimos primero el A y ahora les toca a ustedes hacer el B. Bueno, Ay, 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 ay. 6 grupos. Ay, ¿saben? Ay, perdón. ¿Saben qué? Había un grupo que no me... que no cachaba el nombre. Que no me acordaba el nombre. ¿Cómo son los nombres de sus grupos? A ver, déjenme intentar acordarme, porque hay solo uno. No me acuerdo. Reacto, Inca, eh, Alchemicus, sí. Almagama, Reacto, Inca, Alchemicus, Almagama. Me olvidé. Solos. ¿Cuál? Y Kalos. un Omega. Ese es el que no sabía. Carlos y Omega. un Ema. Ah, Unema. Un Ema. Unema. Omega, casi. Ya, ahí están, chulos. Listo, entonces, nos quedan todavía 30 minutos. Aprovechen para revisar con el tema de la comunicación serial, para registrar la data y también para poder empezar a controlar el P5, ¿no es cierto? Como la respuesta visual desde las acciones que se realicen en el Arduino. Acuérdense que ya próxima semana, entregable de la semana 12, es como, ajá, un entregable como mucho más robusto. Les puse también como esta referencia para que cachen hacia dónde llevar el análisis de los datos. Acuérdense también de revisar, de estudiar
el framework de Expected, Sensed and Desired. Y nada, a trabajar, pues, cholos, organizarse.